Llega un momento en la vida de algunas personas en que la necesidad de paz mental pesa más que el mandato de encajar. Y es ahí cuando la distancia con la familia empieza a sentirse como el único camino posible. No es rebeldía ni falta de amor, es autopreservación. Porque por mucho tiempo hemos creído que ser la pieza que no encaja en el clan era un defecto, una tara personal o incluso una muestra de ingratitud. Pero hoy miles y miles de personas en todo el mundo están sintiendo exactamente el mismo impulso, la necesidad imperiosa de alejarse del origen para poder respirar. Y ya se nota que estamos cruzando la puerta de la era de Acuario con estos grandes movimientos astrológicos como Plutón en Acuario o Urano en Géminis. Las estructuras basadas en la lealtad ciega, la obligación y ese es tu sangre, es la familia, está colapsando, pero no por causa de ese miembro de la familia que con su llamado interno priva de un pilar a la estructura familiar. No es por eso. El colapso de la familia aparece por una causa evolutiva. Pasamos de la tribu obligatoria, donde se nos exigía encajar a costa de dejar de ser nosotros mismos, a la red por resonancia. La era de Acuario nos viene a recordar que la verdadera familia no es la que te tocó por biología, sino la que respeta tu libertad y comparte tu frecuencia. Chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo sienten este tema? ¿Lo están experimentando ustedes? ¿Lo están viviendo? Bueno, pues que sepan que no son los únicos. No es una moda impulsiva. Esto no es una moda. Esto ya lo vislumbraba Carl Jung cuando hablaba del proceso de individuación. Porque para llegar a ser uno mismo y encarnar la propia autoridad espiritual, a menudo hay que cometer el sacrilegio de decepcionar las expectativas del clan. El señor Jung, que no me canso de decirlo, también recurría a la carta natal para comprender ese fondo psíquico de la personalidad humana. Sabía que la familia es el primer molde del ego, ese entorno donde se moldea quienes creemos que debemos ser, pero también el lugar donde se perpetúan los mandatos no resueltos de generaciones enteras. De modo que alejarte no es un acto de rebeldía inmadura. Es el paso necesario para dejar de repetir una historia que no te pertenece. Y no me refiero con esto a renegar de tu origen, sino a dejar de cargar los miedos, las deudas emocionales y los traumas no resueltos de quienes vinieron antes que tú. A ti te pertenece tu vida, te pertenece tu presente, pero no las culpas, las lealtades invisibles ni los patrones de sufrimiento que tu familia no ha querido revisar. De modo que poner distancia es devolverle a cada uno su propia historia. Y da igual cuál haya sido tu detonante. Da igual si en tu casa había frialdad, manipulación, dinámicas narcisistas o simplemente incompatibilidad. ¿Sabes? Como sentir no pertenecer. Da lo mismo. No importa el detonante. Hay un hilo invisible que casi todos compartimos cuando ponemos distancia. La culpa. Y es una culpa que no tiene explicación. Y es que esa culpa no es tuya. Es un mecanismo del cerebro primario, de la parte más instintiva, que durante milenios asoció el alejarse de la tribu con morir en la intemperie. Y es también la cadena invisible que la sociedad nos ha puesto para que nunca nos atrevamos a cruzar ese límite, ese umbral. De modo que cuidar tu paz mental no es egoísmo, es salud psíquica. Sentir culpa no significa que estés haciendo algo malo. Es la señal de tu sistema nervioso que te indica que estás saliendo de lo conocido, de lo seguro. Es la señal de que tu interior está empujando la inercia del clan para empezar a habitar tu propia vida. Y ¿sabes qué? Ahora mismo estoy casi segura de que tu sistema está agradeciendo mucho poder comprender todo esto. Saber que no eres mala persona por sentir ese tironeo entre lo que tu alma te pide y la fidelidad a la moral del ego.
Y para disolver esa memoria, además de entender su funcionamiento, el cuerpo ha de sentir que hoy, en tu presente, estás a salvo. Si al pensar en la distancia, si es que no te has ido aún, o si es que ya te fuiste, sientes ese nudo en el estómago o como esa sensación de deuda, no te pelees con ello. Haz una pausa. Lleva tus manos al cuerpo y recuérdale que ese nudo no es culpa. Es solo tu cerebro primario creyendo que alejarte del grupo te deja desprotegido o desprotegida. Siente tu cuerpo. Siente tus pies firmes sobre el suelo, sobre la tierra. Y deja que la exhalación sea un poco más larga que la entrada de aire. Esto le indica a tu sistema nervioso que no es necesario estar en alerta. Permite que el suelo te sostenga sin pedirte nada a cambio. Miren qué gran diferencia. El suelo no te pide nada a cambio. Y ahí en esa pausa, cuando tomas conciencia de esto, puedes recordarte en voz baja. Aquella tribu fue mi supervivencia del pasado. Hoy, mi paz es mi verdadera red y estoy a salvo en mi propia frecuencia. Dítelo todas las veces que sean necesarias. Nota cómo la densidad de la culpa empieza a disolverse hacia la tierra, como si ella absorbiera de golpe todo el peso que no te toca sostener, mientras tu sistema nervioso registra algo fundamental, que sigues vivo, viva, que no hay ningún castigo esperándote y que habitar tu propio espacio es completamente seguro. No le debes tu luz a quien exige que seas de otra manera para sentirse cómodo. Recuérdalo. Soltar la lealtad que enferma no es traición. Es el único camino para llegar al lugar que te pertenece. Tú. Y es justamente ahí, cuando dejas de forzar la pertenencia, donde la verdadera red aparece. Una familia que ya no se define por la sangre, sino por la resonancia. La comunión con quienes caminan en tu misma frecuencia. Personas con las que respirar en paz. Los animales que custodian y honran tu silencio. La tierra, los árboles y cada inteligencia viva que te reconoce sin pedirte que te encojas para encajar. Que te reconoce porque por fin te atreviste a amarte. Porque al final el amor es lo que nos sostiene a todos. Chicos y chicas, gracias por estar al otro lado, por atreverse a sostener su propia nota, como siempre digo. Gracias por acompañarme en esta transición hacia la libertad de ser. Recuerden, no están solos, no estamos solos. Nos estamos reconociendo y nos estamos reencontrando. Nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.